Bienvenidos sean todos y gracias por acompañarnos nuevamente en Sala de Redacción. Parece que fuera de compadre hablado, ha dicho la diputada Fátima Mena más temprano de hoy, porque esta sesión culminó a las 5:58 de la mañana. Así como lo escuchan, polémico lo que se ha aprobado en el Congreso Nacional, el presupuesto general para el ejercicio fiscal 2025, que no se había logrado acuerdo durante muchísimos meses, desde septiembre había sido presentado. Pero bien, les digo que polémicos, ¿por qué? Porque veremos a continuación lo siguiente. No sé si me ayudan por favor en producción para colocarlos acá, para que ustedes también puedan ir junto conmigo analizando lo que está pasando. Vea usted, vamos a hacernos un poco para acá para que puedan revisar ustedes. Son 61 de los 128 diputados del Congreso Nacional los que han aprobado estas polémicas, tanto el presupuesto 2025 como también este nuevo presupuesto especial para el Consejo Nacional Electoral, además de las polémicas adendas a los contratos de energía. Del 17, la mayoría había dicho, estaban de acuerdo en uno no, que es básicamente esta polémica de Brazabola, pero que se fue en este montón de adendas que fueron aprobadas a matacaballo en el Congreso Nacional. Son 61 de los 128 diputados que aprobaron esta votación, por lo menos del presupuesto general de la República. Hubo 0 abstención, o sea, todas las bancadas de los partidos políticos de oposición dijeron que estaban en desacuerdo, pero aquí me dice otra cosa, por lo menos a mí. Además, en los que estaban en desacuerdo con esta aprobación hay 32 diputados. Les recuerdo que el Partido Libertad y Refundación tenía 50 diputados, pero ante la migración que hubo de este partido para el Partido Liberal, son menos de 50, 32 están en contra de esta aprobación y 61, como les dije, están a favor de esta aprobación. 5 no votaron, no sabemos qué se hicieron. 98 estaban presentes de los 128 diputados de los que consta el Congreso Nacional. Lo que sí es cierto es que se ha aprobado con menos de la mayoría simple, que son al menos 65 diputados. 61 fueron suficientes porque muchos se hicieron de la vista gorda y se fueron del hemiciclo legislativo sabiendo aún la importancia de lo que se estaba aprobando y lo que iba a pasar, porque ahí se conoce todo lo que va a pasar en el Congreso Nacional. Bien, por ello hemos invitado a Carlos Hernández, quien es el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, a que analice junto a nosotros lo que ha pasado la madrugada de hoy en el Congreso Nacional. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Saludos a la distancia. Bueno, yo creo que es una estocada a la democracia. Una vez más, estamos viendo en el país cómo las minorías se imponen, libres, sin duda alguna, con sus 41 diputados. Todo lo que se propone en el Congreso le gana. La pregunta es, ¿a cambio de qué? Y que no nos vengan con cosas los diputados, porque al final su comportamiento de anoche, algunos podían decir que es cobarde o obedece a otras cosas. Y yo creo que Fátima, yo quiero mi reconocimiento al PSH, porque a pesar de todo se han mantenido firmes. Ojalá el pueblo sepa valorar ese comportamiento que han tenido en el Congreso Nacional, pero esas prácticas, primero los madrugones, que lo vimos en el pasado, que lo cuestionaron fuertemente en el pasado, que Luis Redondo hacía rabietas en el pasado cuestionando eso. Eso es la misma táctica que ellos usaron. Nos llevaron en discusiones a lo largo de un año, por lo menos con el tema de las adendas en el Congreso Nacional, esperando el momento oportuno. ¿A cambio de qué? Es la gran pregunta. Se especula muchísimo. El señor Luis Redondo dice que ahí no llegan carros de seguridad, pero bueno, es que ahora no se requieren carros de seguridad, eso se hacía antes. Y al final uno ya conoce esas prácticas. Yo puedo y tengo testimonios de casos donde en el pasado se ponen de acuerdo y dicen, mire, me voy a salir en el momento preciso para que eso proceda. Mi compromiso no es estar ahí, no es votar, sino salir, porque tristemente el reglamento interno del Congreso Nacional, que le da un poder sin límites a la directiva y particularmente al presidente, permite que se aprueben este tipo de situaciones sin tener una mayoría, ni siquiera Carlos, una mayoría simple. Sí, a mí lo que me sorprende es que estuvieron septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. 5 meses desde que se introdujo el presupuesto, que son más de 430.000 millones de lempiras en el Congreso Nacional. Ese fue el presupuesto aprobado en Consejo de Ministros, que lo envió el Ejecutivo para que lo revisara y lo aprobara o hiciera todas aquellas modificaciones que tenía que hacer el Legislativo. Pero ¿sabe ustedes cuántos se opusieron? 32 diputados.
32, o sea, menos de los que conforman la bancada del Partido Nacional. ¿Qué pasó con la oposición? No, la oposición estuvo negociando. La pregunta es negociando qué. Y con mucho respeto lo digo, pero no nos van a quitar del imaginario colectivo que estaban negociando algo. Y mire, la experiencia nos dice que en la medida que las cosas se ponen más complejos, el valor es más alto. El valor de lo que sea. ¿Me No está diciendo solamente usted que pudo no haber estoy existido ahí el tilín tilín? No me ¿Carlos? refiero solamente al tema del dinero, Ajá. pero bueno, ellos mismos en el Congreso, no nosotros. Y quiero aclarar, ellos mismos, los mismos diputados han venido hablando del famoso tilín tilín, Así que es. se traduce en diferentes formas. Se traduce en los subsidios, obviamente los subsidios que no se rinden cuenta, porque no hemos tenido rendición de cuenta de los famosos subsidios, el fondo departamental que le cambian el nombre. Entonces, de eso se trata de poder, se trata de favores. Entonces, cuanto más difícil se pone la negociación, aumenta el valor de la transacción, llámese financiera, llámese de favores, llámese de posiciones de lo que sea. Y esto es la experiencia que los mismos diputados han hablado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué perdimos tanto tiempo? ¿Por qué se tuntunearon el pecho la bancada del Partido Liberal, sus autoridades, diciendo que se oponían, el Partido Nacional, si después de estar de vacaciones no fueron capaces de defender la posición que el pueblo les delegó en esa sesión que claro duró hasta las 6 de la mañana, pero que nosotros sí pudimos develarnos? Miren qué contrariedad, ¿verdad? El pueblo hondureño, un poco de ingenuidad, quizás, es pendiente, viendo, tratando de ver, dando mensajes. Yo estoy seguro que muchos lo hicimos para ver si se lograba por lo menos tener 500 millones de lempiras para comprar textos escolares, que ahora que ya se fue la cooperación de USAID, entonces quienes son los únicos que han comprado textos escolares en Honduras, ya no vamos a tener, esperando y soñando que a ver si se podía aumentar para los enfermos renales. Entiende, un poco de ingenuidad de los hondureños que todavía, a pesar de la traición y la estocada que nos dan como pueblo, estamos creyendo en este sistema que cada vez se degrada y cada vez se mercantiliza, y esto al final es una tragedia. Mira el tema de las adendas. El ministro de Energía ha dicho los ahorros que han tenido. La pregunta es, ¿por qué se perdió esos ahorros durante un año? Porque se supone que las adendas van a generar un ahorro, pero desde mayo del año pasado están ahí. Claro, hay una en particular que es nociva para el pueblo hondureño y que el pueblo hondureño ya conoce, pero que conocerá más detalles sobre esto. Y al final, por ejemplo, el diputado Hugo Noé Pino, quien gozó de mi respeto, él públicamente dijo las adendas se van a discutir una a una. Y según la información que tengo, porque no estoy en el país, es que al momento fue un solo paquete, yo le informo. Es un solo paquete. Claro, es un solo paquete. ¿Por qué es un solo paquete? Porque querían aprobar esa. Porque querían meter esa ahí sobre el papeleo de las 17 restantes, ¿sí o no? Exacto. ¿Y a quién están beneficiando? ¿Quién es el beneficiario final? Dígamelo usted. De esta situación. Bueno, eso va a salir a luz, pero mire, esa información anda rondando. Al final de esto, el beneficiario final de esta gran operación, que solo por costo fijo, casi llega a los 2.000 millones, sin duda alguna tiene que ser algo con mucho poder. Y es posible que después de tener ese gran beneficio, se pudo hacer cualquier operación para lograr aprobar ese contrato. Entonces, la pregunta es, ¿y de qué nos vienen hablando? De lo que se hizo en el pasado, la negociación que se hizo con EH, solo por mencionar un tema en el caso de energía, cuando hoy están haciendo exactamente lo mismo, pero duplicado, porque los valores son mayores. Así es que es una vergüenza, diputados liberales que traicionaron al pueblo, diputados cachurecos que traicionaron al pueblo, cualquiera que se opuso públicamente, pero que no fue capaz de defender su voto ahí en el Congreso, eso no es porque se cansó, o sea, no, es porque al final esa fue parte de la negociación. Salirse de la sesión, irse, y bueno,
esto me da algún argumento para decir que al final no estuve de acuerdo, pero lamentablemente estas prácticas no son nuevas, estas prácticas existieron siempre y siguen existiendo en el país. Y es una tristeza. Y sabemos de lo que se trata, porque que estén ausentes, aunque hayan aparecido en el Congreso Nacional, pero que se fueron a meter a la parte de atrás del Congreso, le indica a usted o le deja a usted muchos mensajes que leer, ¿verdad? Se fueron porque negociaron. Aunque quieran ocultarlo. Se fueron porque negociaron y el pueblo hondureño debe de saberlo. Se fueron porque negociaron. La pregunta es ¿qué negociaron? Y eso es lo que el pueblo hondureño debe de pelarles la cara y decirle qué fue lo que negociaste, a cambio de qué te saliste, a cambio de qué no estuviste presente, a cambio de qué no fuiste capaz de defender esa posición que la mantuvieron, insisto. O sea, hicieron rabietas durante varios meses. 5 meses para ser no exactos. Vamos a aprobar, y al final lo hicieron. Así es. Quiero que me 5 acompañe, no meses, sé si tiene un espacio, yo sé que está en el extranjero, ha tenido la amabilidad de acceder a esta entrevista con Sala de Redacción a través de Noticieros Hoy Mismo. No sé si me espero unos segundos. Tenemos también algunas opiniones, tanto del experto en temas de energéticos como es Kevin Rodríguez, además lo que ha dicho Eric Tejada, quien es el ministro de Energía, pero además no sé si producción nos puede confirmar, si tenemos a un experto también de El Salvador, que nos va a confirmar si esta adenda, que es la polémica, la de Brazabola, que es en base a diésel, va a generar el ahorro para el pueblo hondureño en los próximos 20 años, porque eso entiendo es lo que dura este nuevo contrato, esta adenda que ha sido ya aprobada en el Congreso Nacional, o por el contrario, la experiencia dice que no es así. ¿Me espera, Carlos? Un momento, sí. Excelente. Escuchemos primero a lo que dice Eric Tejada, quien es el ministro de Energía y también actual cabeza de la ANE. En términos sencillos, un contrato que le otorgó Bell Zelaya en el 2008 bajo emergencia con la excusa de que iban a atender apagones. Ese contrato nunca entró en operación, se reactiva en 2023, totalmente nuevo. En el 2008 era a base de carbón, 150 megas, ubicado en Trujillo. Reaparece en 2023, 240 megas, es decir, 90 megas más, a base de gas natural, pero como no hay gas natural en el país, se utiliza diésel, el combustible más caro para generar electricidad, y por último está ubicado en Villanueva, es decir, es un contrato totalmente nuevo. Y ese contrato no estaba ni siquiera en operación cuando inició la renegociación de los contratos. Esto entra después, esto entra hasta en el 2024. Entonces, de manera muy simple, estamos hablando de que es un contrato a 20 años, que él tiene el costo fijo más alto de todas las plantas térmicas que tiene el sistema nacional actualmente. Eso va a impactar directamente en la tarifa, en lo que paga la población hondureña. Hay otros elementos que ni siquiera los tiene este contrato en cuanto a los precios. Se desconoce porque en Honduras no hay gas natural. No se sabe cuánto va a costar llevarlo de Puerto Cortés hasta Villanueva. No se sabe quién lo va a quién se le va a comprar. Y muchos otros detalles, Efraín, que definitivamente van a impactar en la tarifa del pueblo hondureño por los próximos 20 años. El pueblo hondureño, porque recuerde usted que había déficit en la zona norte, en el Valle de Sula, y ahora con 120 megawatts más los 90 que estamos metiendo en arrendamiento, que son del ENE, se va a paliar el déficit histórico heredado en el Valle de Sula, ¿no? Una vez que se han aprobado estas adendas, ¿a partir de cuándo el pueblo hondureño entonces va a poder ver los beneficios de las mismas? Bueno, la primera rebaja en tarifa va a entrar en vigor con el próximo ajuste al pliego tarifario, que sería en marzo, ¿no? Y esperamos ahí ya que haya reducción en los costos base de generación y por ende en tarifa, ¿no? Pero recordemos que el beneficio es sostenido también en contención, en incremento de la tarifa por la reducción de estos costos base de generación. En la vigencia de toda la vida de los contratos se va a contener un 30% aproximadamente de que iba a subir la tarifa si no se aprobaban las adendas, ¿no? Decir también que hay otro grupo de adendas, ya tenemos 7 memorandos de entendimiento y que es importante cerrar la bajada en precio del resto de contratos que aún son lesivos para el interés público, ¿no? Con este gas natural que con Brazabola, ya justamente este año ya podría empezar a generar esta energía. Sí, recuerde que hubo una fase de arrendamiento y que ellos han planteado que para noviembre van a entrar en gas natural, ¿no? Es decir que ya hay gas natural en Panamá, en El Salvador y en Nicaragua, y que las condiciones, los precios del gas natural en Honduras son más bajos de lo adjudicado en estos países.
Bien, ahí tiene las dos partes. Una persona experta en temas energéticos, hondureño, que ha investigado toda la situación de estas 18 adendas de energía, 17 de las cuales decía la oposición estaba de acuerdo, pero que hoy ha sido otra la situación porque se han aprobado las 18 de romplón, sin ninguna discusión, una tras una, tras una, tras una, como se prometió en el Congreso Nacional. Además, don Eric Tejada, que dice que va a haber ahorro prácticamente de inmediato. Carlos Hernández. No, yo creo que nosotros hemos sido claros con nuestra posición respecto al tema de ese contrato en particular. Generar con DICI es lo más caro, ahí está dado. Ojalá se pueda instalar una planta, pero ya sabemos que eso no está pasando. Pero aparte de eso, es un contrato que tiene muchísimas ilegalidades. Nosotros le llamamos el contrato zombie, todo al sector privado, pero los expertos en Honduras mostraron la evidencia de lo incorrecto que se hizo. Pero bueno, tristemente así funcionan las cosas en Honduras. Lamentablemente esa es la realidad. Nosotros analizaremos como sociedad qué es lo que vamos a hacer. Ojalá el gobierno, la fiscalía pueda actuar, porque al final hay cosas que no prescriben. La historia nos dice de acciones que presentamos hace 10 años después, por lo menos hay un resultado, y ojalá que la verdad pueda imperar. Así es que lamentable lo que pasa, pero esa es la realidad de Honduras. No nos queda más que seguir luchando y seguir demandando, pero también seguir señalando las irregularidades que se cometen en contra del pueblo hondureño. Gracias, Carlos Hernández. Sabemos que va a una reunión, más bien nos ha hecho el favor de extenderse un poco en esta comunicación, pero siempre es un gusto darle la bienvenida a través de Sala de Redacción por Noticieros Hoy Mismo. Gracias, Carlos Hernández. Además, vamos a darle la bienvenida a Roberto Miguel González. Es experto en materia energética y nos acompaña desde El Salvador. Gracias nuevamente por acompañarnos a través de Noticieros Hoy Mismo y bienvenido. Muchas gracias, un placer siempre poder compartir el conocimiento que poseo y la experiencia con ustedes. Claro que sí, siempre es un gusto tenerlo con nosotros. A ver, ha escuchado un poco lo que está pasando en el país, la aprobación de 18 adendas de contratos de energía que vendrían, según lo dicen las autoridades, a reducir en unos 20.000 millones las facturas energéticas. Sin embargo, hay un contrato en particular, porque se pretendía, o al menos eso se anunció, que se discutiría una por una de esas adendas, hoy en un madrugón. Y ni tanto madrugón, incluso mañanón podemos llamarle, porque fue hasta las 6 de la mañana prácticamente que concluyó esta sesión en el Congreso Nacional. Se han aprobado sin discusión individual, sino que en un solo paquete. Uno de esos contratos, le explico a usted que es experto en materia energética, es un contrato denominado Brazabola, un contrato de energía que es a base de diésel. El diésel, usted que es un experto, va a reducir la tarifa como lo anuncian quienes están pues apoyando este tipo de proyectos y de adendas que se han aprobado ya en el Congreso Nacional, o por el contrario, va a incrementar la tarifa para todos los hondureños. Bueno, lo que puedo decirles es que en general existen en todos los países diferentes tipos de tecnología que utilizan diferentes tipos de combustible. Los que yo he conocido que se utilizan en Centroamérica, básicamente podríamos resumirlo en tres, que son el fuel oil o búnker, como se le llama también, el diésel y el gas natural. ¿Qué precios tenemos? Yo he hecho una pequeña investigación de los precios de este día, pero a nivel de la costa este de Estados Unidos, y vemos que el precio del fuel oil, del búnker, está aproximadamente a $2.13 por galón, el precio del diésel a $3.66 por galón. En el gas natural se maneja más bien una unidad de contenido de energía que es bastante estándar a nivel internacional, que es el millón de BTUs. Si ponemos el fuel oil, el diésel y el gas natural en esta misma unidad para efectos de compararlas entre ellas, tenemos que el costo del millón de BTU para fuel oil es de $14.70, el del diésel 26.35 y el del gas natural 7.50. Si tomamos un precio
digamos, por arriba de lo que está en Estados Unidos, que es aproximadamente 3.18, pero en otros mercados puede llegar tan alto como en Japón hasta $20. En general, con esto lo que quiero decirles es que normalmente el diésel suele ser una generación bastante cara. En nuestros países, en Centroamérica, las unidades que funcionan con diésel normalmente se utilizan cuando no disponemos de otro recurso para cubrir la demanda o en situaciones de emergencia, porque las unidades de turbinas que utilizan diésel suelen arrancar rápidamente y también detenerse rápidamente sin necesidad de estar trabajando innecesariamente. Ahora, esa generación es cara. En nuestros países normalmente la generación con diésel es la más cara de las que tenemos, a menos claro que no se tenga otra opción. En el caso de El Salvador, que es el que conozco y que puedo hablar con más propiedad, puedo decirles que la generación térmica, que es aproximadamente un 32% el año pasado en El Salvador, fue cubierta básicamente con la planta de gas natural. Las unidades que trabajan con diésel y con fuel oil quedaron a nivel de reserva trabajando muy pocas horas. De tal manera que me parece que el combustible gas natural que está operando ya en Panamá y El Salvador es el que podría traer más beneficios a la región por ser un combustible más barato y menos contaminante. Sin embargo, se requiere, por supuesto, disponer de la infraestructura necesaria tanto para recibir el combustible, almacenarlo y las máquinas generadoras que pueden utilizarlo. Entonces lo que me quiere decir, en pocas palabras, es que si se utiliza el diésel como lo indica este contrato, no habrá tal rebaja, sino que lo que habrá más bien es más o encarecerá el costo de la energía eléctrica en el país. Bueno, aquí tendrá que verse un par de detalles que yo realmente no soy el experto en eso en el caso hondureño, ¿verdad? Sí. Una es los contratos de suministro de combustible que pueden tener algunas condiciones que eviten la fluctuación de los precios internacionales. Segundo, cómo en el contrato de suministro ese costo se traslada a la producción de energía eléctrica, es decir, el costo por kilovatio hora. Y finalmente, cómo la tarifa hace una proporcionalidad de las diferentes formas de generación que se utilizan en el país para obtener la tarifa al usuario. Recordemos que para la tarifa tienen que hacerse la combinación de energía térmica, energía hidroeléctrica, solar y cualquier otro tipo que pudiera existir en cada país. Esto no podría yo decir si esto va a subir o bajar la tarifa. Lo que sí le digo es que... Pues, es más caro, es que es más caro. Es más caro, así es. El diésel es más caro que generar con fuel oil o gas natural. Don Roberto Miguel González, siempre es un gusto saludarlo a través de Noticieros hoy mismo desde Honduras y agradecemos muchísimo que comparta con nosotros los conocimientos y la experiencia que tiene usted desde El Salvador. Un gran saludo para ustedes y su audiencia. Gracias a usted. Gracias, siempre estamos encantados de poder recibir sus conocimientos a través de Noticieros hoy mismo. Bien.